No sea Daniel, entonces no empieza. ¡Shalom, shalom! ¡Shalom! ¡Shalom, Betuli! ¡Shalom, shalom! Shalom. Bresleveros de la Asociación Bresle Colombia, un saludo cordial. Qué alegría verlos allí, qué alegría que llegó martes para que juntos estudiemos esta gran obra tan inspiradora que nos tiene tan contentos a todos, vea, aprendiendo de nada más y nada, intentando aprenderle al alumno exaltado de Rabino Nachman Ben Simcha Ben Feigea, Reb Nosson, que es el mismo Rabinatán. Nosotros nos gusta decirle Reb Nosson y también pues Rabinatán, sino que aquí en este libro pues se refiere a él más como Reb Nosson. Entonces, acuérdense bien que Reb Nosson es el mismo Rabinatán de Breslev. ¿Qué más se cuentan? Como tú decías, mi querido Osman, felices de que fuera martes hoy esperando la reunión. Sí, Así es, así es. muy contentos por ello y bueno, listos. Gracias. ¿Cómo ando? Gracias, don Guillermo, gracias. Muchas Gracias, gracias. hermano. Con todo cariño y todo gusto. Muchas gracias, hermano. También con cariño lo escuchamos. Bueno, entonces, no se diga más. Miguel. A lo que vinimos. El chiste. El chiste. ¿Cuál fue el chiste que nos contó Pacho ahorita? También, ¿quién tiene chiste para...? Espera. Es que nos contaron como 5. Doña María, adelante usted mientras Daniel saca la libreta de los chistes. María. Saca la cara acá por la asociación. Adelante, la escuchamos. Bueno, este era un hombre que tenía una finca y le tocó de viajar y dejó cuidando al mayordomo. Entonces, como a los 3 días llamó a preguntar cómo estaba la finca, la familia, lo que estaba pasando. Y el mayordomo le dijo todo: mire, patrón, lo que pasa es que aquí hubo un incendio, se quemaron los puercos, las gallinas, y esto acá está todo destrozado, yo no sé. Entonces le dice: pero ¿cómo va a ser posible que estando yo tan lejos usted me va a dar a mí esa noticia así? Cuando usted me vaya a dar una noticia, me la dice con más simpleza. Bueno, después volvió a llamar otra vez, entonces le dice él estaba pensando, cuando el patrón llame, yo qué le digo. Bueno, entonces él buscó las palabras que le iba a decir, volvió a llamar, entonces le dijo que ¿qué está pasando por allá? Entonces le dice: mire, su mamita y se montó en el tejado y su niñita. Pero cuénteme qué pasó. En el tejadito se cayeron. Pero cuénteme qué pasó. Como él le dijo que le dijera todo con simpleza, pero ¿cómo están? Muerticas y enterraditas. No. Con cariño. Vea, me hizo acordar de un chiste. Va la piedrita. La piedrita de la Daniel. cabeza, aquí, pues. Atento, pues, hermano, atento. Entonces, imagínate que un señor por allá en una cantina, ahí como todo cabizbajo, como llorando, y con una copa de ron ahí al frente. Y entonces llegó otro amigo, un amigo del que estaba ahí. ¿Qué más, hermano? Feliz año, ¿cómo te ha ido? Hace rato que no te veo. No, hermano. ¿Cómo? No, es que va a escuchar pues, mis tragedias. Y entonces cogió el otro que llegó y se tomó la copa de ron. ¡Pra! Se la tomó. Y ahí sí se puso a llorar. No, qué desgracia. Qué desgracia, hombre. Vea, se me incendia la casa. La mujer se va con otro. Me echaron del trabajo.
Y ahora el venenito que tenía para tomarme, llegas vos y te lo tomás. Por pato. Ay, hombre. Qué pato. Mero pato, Mero por pato. Chupe por pato. Bueno, Daniel, ¿vas a hacer la dedicatoria de...? No, hágale usted que ahorita Sí. yo lo molesto. Bueno, listo. No, de todas maneras... Ah, bueno, sí, la dedicatoria, sí, señor, claro. Yo digo, es como la introducción, tengo unas cositas, pero bueno, la dedicatoria. Bueno, mientras usted la busca, No, entonces... pero no me demoro, ya está. Ya estuvo. Sí. Dedicamos este estudio para la pronta y completa recuperación de Rabbi Haim Menahem Ben Lea, Rabbi Meir Ben Alisa, Mariana, hija de Viviana, Caterina, hija de Dora, Marcela, hija de Nancy, Víctor, hijo de Flora, Benjamín Natán, hijo de Penina, Juliana, hija de Dora, José María, hijo de Carmen, Wilfredo, hijo de Luz María, Lindman, hijo de Fideligna, Gerardo, hijo de Nelly, Aida Luz, hija de María, Reina Magali, hija de Blanca, Emma Rosa, hija de Anis María, Ivana, hija de Alejandra, Gustavo, hijo de Fabiola, Lucy, hija de Margarita, Lourdes León, hija de Teddy Roosevelt, Lilian Socorro, hija de María, Miguel, hijo de Gloria. Para la elevación del alma de Juan Sebastián, hijo de Marrosa, Floralba, hija de Pastora, Alberto, hijo de Dora, Pablo, hijo de Elmira, Ángela Regina, hija de Gladys, Margarita, hija de Eva, Noemí, hija de Hermelina, para éxito y buen sustento de Oscar, hijo de Ernesto, Daniel, hijo de Jaime, y para que tengamos éxitos totales. Amén. Bueno, por favor, ahí los que ya, pues, que vean que podemos sacar aquí de la lista de sanación, o yo ir sacando de los de la elevación del alma, que hay gente que lleva casi un año ahí, los voy a ir sacando porque ya cumplimos la misión, pero los que, por favor, que vean que ya se curaron, pues ahí están en la lista, pero pues para que saquen, para que podamos meter otros. Para renovar. Para renovar, por favor. Bueno, y también siempre pensemos primero en ofrecer también este estudio a los adiquín de la generación. Nosotros tenemos que coger esa costumbre de entregarle nuestras plegarias y nuestras intenciones a los adiquín de la generación. Al rabino Shalom Marus de bendita memoria, al rabino Jonathan de Gales, a todos los rabinos que nos acompañan, al rabino Jaime Kramer, al rabino Meir El Cabaz, al rabino Nazán Maimón, a todos los rabinos presentes en esta generación, para que a través de ellos nuestras plegarias sean elevadas al cielo y sean llevadas al lugar correcto, y por supuesto conectarnos con el alma del Sadik, Rabbeinu Nachman Ben Simcha Ben Feige, Fundamento del Mundo, Arroyo Emergente, con su discípulo exaltado, Reb Nosson Ben Naftali, y por supuesto con todos los breleros del mundo. Amén. Estamos ya en el capítulo 35. El capítulo se llama La Huida. Me hacen señita, entonces quiere leer hoy. No quiere leer. Es La Huida. Enseñaron nuestros sabios. El conflicto es como una pequeña grieta en una represa. Si no se la obtura inmediatamente, producirá una inundación. Sanedrín 7a. El Sabraner era uno de los líderes hasídicos más importantes de Europa Oriental, con miles de seguidores. Sus palabras tenían un tremendo peso en toda Ucrania. Dado que los Hasidín de Breslov eran vistos como un grupo de prácticas dudosas, fue fácil incitar a las masas en su contra. Así como los Mitnagdim habían emitido decretos y proclamas en contra de los Hasidim, el Sabraner ahora emitió una proclama en contra de los Hasidín de Breslov. Decía este opositor: los Hasidín de Breslov son una comunidad de malvados.
son pecadores y llevan a otros hacia el pecado. Lo siguiente es una advertencia sobre cómo tratar con los Breslovers. Esto le está diciendo, acuérdese, en el Sabraner, que era uno de los opositores más fuertes que tenía Rabbi Natán en ese momento. Decía, 1, la gente debe alejarse de los Breslovers lo máximo posible, o sea, de los bresleveros. 2, cuidado con casarse con un breslevero. Tienen prohibido contraer matrimonio dentro de la comunidad de Israel. 3, no enviar a ninguno de sus hijos con un maestro breslevero. La Torá que enseña va a dañar sus mentes y los volverán ateos. 4, la carne faenada por un shochet, carnicero ritual breslovero, no es apta para ser consumida. 5, un Hasán proveniente de esta comunidad malvada es inaceptable, pues sus plegarias son una abominación. 6, utilizar las sanciones económicas tradicionales para quebrar todas las fuentes de ingreso que ellos puedan tener. Está prohibido tener piedad de cualquiera que sienta piedad de un breslevero. Y que Dios envíe bendiciones al trabajo de sus manos. Entonces, imagínese esto, lo delicado que es cuando precisamente el judaísmo nos ha enseñado y nos enseña siempre que la esencia del pueblo judío es que los judíos son uno solo, es la unidad. El tema del Shema Israel, que es la oración preferida del pueblo de Israel, Shema Israel, que termina con Ejad, unidad, todos juntos. Y nos enseñan los sabios que las almas del pueblo de Israel son una sola alma. Entonces mire lo delicado aquí que le estaba pasando en ese momento a Reb Nosson, con este personaje que hasta se tomó la molestia de escribir una carta, casi que un decreto en contra de los bresleveros. Inmediatamente se pusieron en práctica esas directivas. Había mucha gente dispuesta a tomar la proclama del Sabraner como una licencia para expresar sus más bajos impulsos. El vilipendio de los Hasidim de Breslov se intensificó. Los Sefarim del Reb Nachman fueron destruidos y arrojados a la basura. Sefarim son los libros, Sefer, de Sefer, Sefarim, los libros. Se implementaron las sanciones económicas expulsando incluso a la gente de sus antiguos trabajos. Estalló la violencia física en la forma de golpizas públicas y arrojarles piedras a los Hasidim de Breslov se volvió un pasatiempo. Reb Nosson había conocido al Sabraner desde los días en que ambos estuvieron con el Rabbi Levi Yitzhak de Berdishov. En un esfuerzo final para evitar la catástrofe, Reb Nosson trató de escribirle personalmente al Sabraner. Miércoles por la noche, semana de la lectura de la Torá, Baishlach de 5595, eso fue un 17 de diciembre de 1834. Desde lejos clamo por paz. Esto le está escribiendo Reb Nosson. Desde el hisopo en la pared hasta el cedro del Líbano, el santo Raf, famoso en toda Yehudá e Israel, el hombre de Dios, santo es él, Rabbi Moshe Zvi, que su luz brille. No es costumbre el que un individuo insignificante tome la iniciativa y envíe saludos a un grande, pero estoy escribiéndote en aras de la paz, de la cual nuestros sabios hablaron con tanta vehemencia. No estoy seguro aún de si debo escribir esta carta. Quién sabe si mis palabras entrarán en tu corazón puro, pero debo hacer mi parte para salvar mi alma y las almas de aquellas personas dignas que dependen de mí. Como tú sabes, la mayor parte de los implicados en la amarga oposición en contra nuestra citan tus palabras para justificarse, pero ellos están tan lejos de ti como lo están de mí. Que no haya efusión de sangre inocente en Israel. Ellos están derramando nuestra sangre con las torturas más terribles, atacándonos y humillándonos. Ellos nos apedrean, nos arrojan barro y tierra. No tienen respeto por los jóvenes ni por los ancianos. Si Dios no estuviese con nosotros, ya nos habrían tragado vivos. Que su señoría recuerde que sus caminos siempre han sido buscar la paz. Muchas veces has debido adjudicar, es decir, en temas monetarios, y les has dado respiro al culpable, siempre con el pensamiento de hacer la paz.
¿Cuánto más debes entonces buscar la paz en un conflicto tan furioso, donde están en juego las vidas de las personas? Sin hablar de la desacralización del santo nombre de Dios. Ellos rasgan y destruyen las obras del Reb Nachman, las pisotean y las arrojan a la basura. ¿Quién ha huido de semejante comportamiento? ¿Quién ha visto tal comportamiento? Ni siquiera han mirado dentro de esas obras para ver si realmente merecen tal tratamiento. Los miembros de nuestra comunidad que se cobijan bajo la sombra de Reb Nachman y estudian esas obras, obras que se han difundido hacia los lugares más lejanos y han sido ampliamente aceptadas, han sido testigos de esos actos despreciables y se han mantenido en silencio. Pero nuestros oponentes no están satisfechos con su silencio y los golpean terriblemente. El conflicto ya se ha extendido a varias ciudades. Como dice el dicho, la persona más fuerte es aquella que está desesperada. La gente comenzará a defenderse, lo que simplemente causará más daño y derramamiento de sangre. Es posible que uno pueda encender más aún los fuegos de la disputa. Debes saber que todo esto no nos detendrá de la verdad. Habiendo saboreado la belleza y la verdad de los escritos del Reb, los cuales se basan en la Torá, en las enseñanzas de nuestros sabios y en las de todos los verdaderos tzadikim a lo largo de las generaciones, no nos separaremos de Reb Nachman. Si otros no quieren mirar en esas obras, esa es su elección. Pero, ¿cómo alguien puede permitir una guerra santa en contra del Reb? O peor aún, tratar de instigarla. Tú sabes que he sacrificado todo para llegar a ser un seguidor del Reb. Estuve con el Berdischover, con el Helminecker, con el Rabbi Shlomo de Provish y con muchos otros tzadikim. E incluso luego de volverme un seguidor del Reb, ellos siguieron respetándome y quizás más, debido a que vieron cuánto había mejorado. Ahora tengo más de 50 años. Reb Nosson tenía 55 años en ese momento. He pasado mucho a lo largo de mi vida. He estado con el Reb y trabajado en sus libros por más de 32 años. Los he impreso numerosas veces, con la aprobación de los tzadikim más grandes de esa generación. Estos se han difundido a Lituania, a Reisin, a Polonia y a Eretz Israel. Todos alaban esas obras indicando que están llenas de enseñanzas que dirigen a la persona al servicio a Dios, abriéndole las puertas del arrepentimiento. Solo aquí, en este país, hay oposición debido al oponente del Reb, el Seide de Shpola. Y tú mismo sabes que no hay motivo para oponerse al Reb. Te pido perdón si he escrito algo que hubiera haberte ofendido, pero mi alma está amargada de tanto sufrimiento. Te pido, te ruego que detengas este conflicto. ¿Qué puedo decir? Dios ha encontrado nuestros pecados, Dios es justo y yo soy el culpable. Pero Dios está con aquellos que son perseguidos, aunque sea un tzadik el que persigue y un malvado el que es perseguido. En todo caso, los cargos en nuestra contra son totalmente falsos. Aquel que mira en los corazones sabe que yo podría ir a verte y hablarte cara a cara, pero que una montaña se ha levantado entre nosotros. Llevaría días el derramar mi corazón delante de ti. Además, sería imposible para mí quedarme allí tanto tiempo. Mis enemigos me están acechando constantemente al punto en que mi sangre ha sido declarada libre para ser derramada. Dudaba incluso de enviar esta carta, pero no puedo mantenerme en silencio. Entrego a Dios mi mente y mi corazón para que Él me guíe. Esta fue la carta que le envió Reb Nosson, el hijo de Neftali Hertz de Breslov. Mire, esto es muy hermoso porque el Reb Nachman utilizó, digámoslo así, la misma medida que utilizó Hashem, el soberano del mundo, para elegir a Moshe Rabbeinu como el Tzadik. Él buscó, inclusive está escrito, lo leímos aquí en este mismo libro, que Reb Nosson le dijo, hablando con uno de sus seguidores, ese seguidor se llama Rabbi Ishak, el hijo del Magid de Terovitza. Le dijo que fuera a un parque y que viera unas cualidades en un hombre, y cuando eso no había visto a Reb Nosson. Le dijo que iba a haber un hombre con una
con una humildad muy grande. Y que cuando, pues que él lo iba a reconocer por lo humilde que era. Entonces ese rey Isaac fue a la plaza y vio pasar a un joven que, a pesar de que estaba vestido con ropas muy elegantes, porque cuando eso era pues un hombre de una familia muy distinguida y estaba muy bien trajeado, a Reb Nosson lo distinguió la humildad de Reb Nosson, porque él iba caminando muy rápido y con un semblante de mucha humildad. Entonces mire lo que nos está mostrando aquí precisamente Reb Nosson, la humildad que nos está mostrando con esta carta él no tiene nada que ver en el conflicto, y mire, pidiéndole casi que perdona a un oponente. ¿Pero por qué lo hace? Porque Reb Nosson ya era un cabalista, él entendía el tema de lo que se decía ahorita, de la esencia del alma judía, que es una sola. Entonces él nunca iba a oponerse a nadie. Él siempre buscaba Shema Israel. Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Esa es la los ojos, no vea que está frente. Nada. Como hizo Moshe Rabbeinu, la parasha esta semana, cuando encontró que estaban matando al hebreo. Él recitó el Shema, él cerró los ojos. ¿Están matando a un hebreo? Él cerró a un hebreo. Y él cerró los ojos y miró a un lado y al otro y no había nadie, y mató al egipcio. No, porque qué peligro, porque un hebreo, bueno, aquí no hay. Aquí no hay. Hebreos sí hay mucho. La disculpa, hermano. Sí, y enseña que esa es la primera cualidad que Mashiach va a ver en la gente para poder acceder al mundo venidero, la humildad. Él va con su olfato, va a poder percibir en las personas, y el que va a resucitar es el que tenga la humildad. Pero la verdadera humildad, no la falsa humildad. Recuerde que Rabbi Natán enseña que hay dos clases de humildad, ¿cierto? La verdadera humildad, que es esta. No por la apariencia, porque se vea más suculento. Pero la falsa humildad es esa, el que sabe que necesita verse humilde ante los demás, pero para conseguir poderes y honores. Maestro. Y dinero. Esa es la falsa humildad. Entonces dice el Pirkei Avot, sé muy humilde. Se refiere a los dos tipos de humildad, a la humildad verdadera y a la falsa humildad. Miren lo que nos está hermoso esto, hermano, esto es muy hermoso. Sí, porque la piedrita. Piedrita. No, porque pues, por ejemplo, uno decirle a Osman, pero un ejemplo práctico. Osman, hermano, lea y hable. Pues sabe muchas cosas y yo quiero escucarlo. Entonces él es humilde y hágale, Daniel, de una, sí, que hay que organizar la videollamada, Pero si fuera falsa humildad, decía, no, Daniel, ¿cómo así? Si usted es el maestro. No, yo no tengo nada que decir. Todos tenemos mucho que decir. Es lo bonito. O sea, uno sabe que uno tiene que decir, que mi plática también vale. Claro. Es la humildad doble. Exacto. Ser humilde y uno saber que los otros tienen que decir. Pero doble humilde es que yo también tengo que decir. Claro. Es que eso es lo que nos enseña Rabbi Nachman. Él valoraba la cualidad, el atributo de la humildad mucho, pero él a su vez decía que él se sentía orgulloso de los niveles que había alcanzado, ¿cierto? Entonces parece una contradicción, ¿cierto? Bueno, pues entonces, ¿qué es humilde o es orgulloso? No, pues depende del tipo de orgullo que sienta, ¿cierto? Un orgullo por conocer, por este conocimiento es conocer a Dios. Listo, dejémosle pues. Entonces ahí terminó la carta. Perdón, yo quería como... La piedrita. Bueno, yo quería era como preguntar y pues ampliar más la información sobre un párrafo que me llamó la atención ahí, que habla de que, pues yo entiendo que ahí
Rabbi Natán o Rabbi Noxon, él estaba que, como lo decían, que lo apachuchaban, que le querían quitar todo, le querían quemar los libros, todas esas cosas, ¿cierto? Pero él era callado y él no decía nada, porque en algún párrafo decía que Dios está con los perseguidos, así sea un malvado. O sea que por eso era que él también decía, no, Hachén está conmigo, y sea yo de los buenos o sea yo de los malos, digámoslo así. Entonces por eso entiendo yo que él se comportaba también de esa manera, ¿cierto? Porque tampoco iba él como a perder esa gracia de Dios, yéndose en contra de ellos, a pesar de todas esas leyes que sacaron, de que mejor dicho, que ni la carne le podían comprar a los breleveros de esa época. Entonces, me llamó mucho la atención ese pedacito, que Dios, así sea que sean malvados, pero si son perseguidos, Dios está con ellos. No, pues simplemente para repasar lo que estudiamos la sesión pasada del libro, que Ishber, que era digamos, un ateo, y Rabbi Nachman le habló del conocimiento de Hashem y se volvió hombre levero. Y Rabbi Natán pues, está con él. E Ishber le dijo, no, dígame que yo le digo a Petro, al ministro, y eliminamos toda la posición que hay en contra de usted. Y Rabbi Natán le dijo, no, no, yo quiero que mi salvación venga de la plegaria. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esto está escrito en Isaías. De la influencia. Maldito el hombre que confía en el hombre, que cree que, ay, no, sí, tiene mucho poder, mucha influencia. No, ayúdenme, por favor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Lo digo por experiencia. La plegaria es lo único que lo... Y Rabbi Natán quiso que la plegaria fuera lo único que lo salvara, que se viera, que lo único que lo salvaba, tantas cosas, tantos enemigos, persecución, oposición. Bueno, la plegaria. ¿Y somos breleveros o no somos breleveros? Por supuesto. ¡Somos breleveros! Entonces, la plegaria sí sirve porque viene de 200 años atrás y nosotros somos breleveros. ¿Por qué? Por la plegaria de Rabbi Natán de Brel. Pero mire, vamos poniendo en práctica todo. Lo que pasa es que Daniel, mire lo bonito. Reb Noson aquí ya tenía 55 años, o sea, llevaba 32 años estudiando las lecciones de Reb Nachman. ¿Se imagina cuánto las sabía? Él las imprimía y todo, y era el editor, el que las copiaba, ¿cierto? Entonces él está poniendo aquí en práctica todas las enseñanzas del Reb. Porque mire que eso, y Carlos lo repasa muy seguido, muy bonito, el tema de quedarse en silencio ante la ofensa. Eso le trae a la persona una elevación espiritual muy grande, cuando se queda en silencio y no responde a las ofensas, ¿cierto? Ni a la disputa. Pero además Reb Noson está yendo más allá todavía. Y es que él está buscando la paz. O sea, él no solo se está quedando en silencio ante la oposición sino que inclusive él se está acercando a buscar la paz, porque mire cómo él lo saludó al principio. O sea, él que vio en este opositor, a Samra, él vio los puntos buenos y él sabía que él era un judío contra el que se le estaba oponiendo. O sea, que sí, con el mero hecho de saber que era un judío, él ya sabía que él tenía sus puntos buenos. Le voy a compartir una cosa cortica. Hace aproximadamente unos 2 meses yo le regalé a una persona el libro el Jardín de la Fe, el Jardín de la Emuná. Entonces le regalé a una persona. Y la semana pasada esa persona se me acercó a contarme que ella hizo
dio un paso muy grande porque tenía un conflicto muy grande con una familiar muy cercana, al punto del odio, o sea, Sí. había odio. Y esa persona precisamente tomó, leyendo el libro, está fascinada esa persona, y tomando el libro y por el libro, Hashem a través del libro y del Rabino Baruch, que lo escribió, de Rabbi Nachman, esta persona tomó la iniciativa de llamar a esa persona a buscar la paz. Precisamente me acabé de acordar por eso. Imagínense, una persona que de verdad no la creía porque es que llegaban al punto del odio, un odio muy profundo y de muchos años. Y aunque la otra persona pues no accedió ¿cierto? al diálogo y tal, pero ella en ella ya, imagínese vencer el corazón y es algo muy bonito, algo muy grande. Entonces es llevar todo esto a la práctica, todo lo que aprendemos. Carlos, lo escuchamos, mano, y gracias, lo escuchamos. Osman, compañeros, muchas gracias. Aprovecho lo que Osman acaba de decir porque es que esa es la gran salida cuando tenemos una oposición. La gran salida es apegarnos a eso de que vos mencionaste, a Samra, es que llaman los puntos buenos, buscar los puntos buenos. En algunas ocasiones pues hablamos de eso, de que las familias hoy en día se están destruyendo, y vos que traes ese ejemplo de que a veces hay rencores entre hermanos y familiares, y las familias se están destruyendo precisamente por eso, porque un hermano deja de hablarle a otro hermano. Carlos, espérate un momentico, cuadramos el mano, para que te escuchemos bien. Espérate, porfa. Estamos aquí con principiantes. Con aprendices. Aprendices acá, los aprendices. No, pero qué bueno. Porque se desconectó. No sé, no se aprende. Entonces acá altavoz, ¿no? Altavoz Ese es el acá. micrófono. Entonces uno le pone con Bosé. Ya, con ya. Miguel Bosé. ¿Dónde está Miguel Bosé? Ese. Acá. Están. Ahora sí, Carlos, hable. Listo, hermano, no, que a veces Ahora sí. A veces mencionamos que las familias se están destruyendo porque un hermano le deja hablar a otro hermano. Entonces, por ejemplo, ya se dice, no, si mi hermano va donde mi mamá, entonces yo no voy. Y ya también involucramos también hasta los sobrinos. Entonces, ya si van los hijos de mi tío, entonces empieza a involucrar toda la familia. Y eso que acabaste de leer de Reb Noson, pues primero, saber que el rabino Jonathan todo el tiempo menciona que la paz se logra cuando dos opuestos se unen, porque pues hacer la paz con el que tiene la misma forma de pensar de uno, pues es muy fácil. El reto es hacer la paz con el que tiene pensamientos diferentes a uno. Entonces la oposición es importante también, y si nos vamos a lo de la emuná, entonces la oposición nos la pone el creador allí para hacernos crecer como personas, en tolerancia, en paciencia, y Reb Noson muy inteligente descubre eso, de que ni siquiera era ese señor el que le estaba haciendo la guerra, sino que seguramente era Hashem el creador que le estaba poniendo esa oposición para que él se mantuviera firme en las enseñanzas de Rabbi Nachman, o sea, se mantuviera firme en eso, y después esa oposición se iba a acabar. ¿Y cómo logró él eso? Pues siendo humilde y sabiendo de que él no era el que le estaba haciendo la guerra al otro señor, sino que el otro haciéndola a él le quería mandar la carta enseñándonos que él estaba buscando los puntos buenos de una persona, y que ahí se iba a lograr hacer la paz de una u otra forma. Y se menciona que anteriormente, claro, atacaban a Breslev y a los Hasidim, pero hoy en día personas que son de otras corrientes de judaísmo estudian los libros de Rabbi Nachman, de Reb Noson, y se mantienen allí. Quiere decir que ellos tuvieron la paciencia y lograron hacer la verdadera paz, que es el shalom, que es la paz, y que se logra con dos opuestos. El pueblo tenía la oposición allí. Muchas gracias, hermano, era eso nada más. Gracias, Carlos. Gracias, hermano. Sí, tremendo. Muchas gracias. Bueno, vamos acá. Entonces, la respuesta no se hizo esperar. Los enemigos de Reb Noson decidieron que no había necesidad de luchar más encarnizadamente. Solo hacía falta deshacerse de Reb Noson.
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vea, entonces, otra vez, vea. No, pero yo también lo voy a hacer aquí en una observación. No, sí, es verdad, la paz, cierto, sí. Pero es que también hay que sacar la rula. Hay que sacar la rula porque es que hay gente que no deja progresar al prójimo. Hay que sacar la rula. No se sientan mal porque no, el machete, saca el machete. Porque es que Dios los bendiga, pero bien lejos. Pero bien lejos. Porque es que no dejan, vean, no dejan. ¿Se cayó la llamada? No. Pero mire ahí. Uno tiene paciencia. Yo creo que tenemos bastante paciencia. Y hemos tenido, pero la experiencia es que sí hay que sacar la rula y ver. Queremos ver que sí. Juiciosos, pues, juiciosos. Las pues. Juiciosos, pues. Sacamos la rula. Vea, ahí va, pues. Entonces, la respuesta no se hizo esperar. Los enemigos de Reb Nosson decidieron que no había necesidad de luchar más encarnizadamente. Solo hacía falta deshacerse de Reb Nosson y el trabajo estaría terminado. Contrataron a algunos asesinos para hacer la tarea. Ay, Dios. Allí al Zarco, a Pinina, al Chopo. Un viernes por la noche, Y Aarón los conoció. el 19 de diciembre de 1834, unos pocos días después de que Reb Nosson enviase su carta, perpetraron su ataque. No lejos de Reb Nosson vivía un cierto Reb Nosson Apteker y por error fueron a su casa. La siguiente semana Reb Nosson le escribió a Reb Ishak: ya debes haber oído sobre la gente que fue asesinada en la casa de Reb Nosson Apteker el viernes por la noche. El sábado por la mañana encontraron a toda la familia muerta. Reb Nosson, su esposa, o sea, sobrevivieron. Sobrevivieron Reb Nosson de Apteker, su hermano y una mucama. Una piedrita, por favor. Una piedrita. No, porque es que saca la rula, porque es que es peligroso para uno. O sea, uno tiene como, bueno, ay, soy espiritual, sí, soy espiritual. Y entonces, ay, no, si tengo que ser bondadoso con todo el mundo. No. También toca sacar la rula. Porque es que si no, la gente que sí es espiritual chupa, ya el bulto en la mala. Entonces tampoco puede ser uno así muy, o sea, un equilibrio. La misericordia, ¿cuál es? La misericordia, el equilibrio entre la bondad y el rigor. La misericordia divina. Entonces, a uno sí tiene que ser cortes y leyes de justicia, tiene que ser un tribunal rabínico en el corazón. Bueno, a este man le ayudo o no le ayudo. Quiere estudiar Breslev, tan bacano, ¿no? Qué bueno, que fueran millones y millones y millones, que Hashem nos dé Birkat Hasehel para poder distribuir el vino de Hungría a millones de personas, que la gente conecte con el vino de Hungría, tomarse ahí el vinito y que quedan encendidos, pero hay gente que definitivamente toca sacar la rula. Pues hay que aprender eso para que de verdad puedan venir millones y millones. Recomando. Bueno. Entonces nuestro Reb Nosson le escribió a Reb Ishak:
Ya debes haber oído sobre la gente que fue asesinada en la casa de Reb Nosson Apteker el viernes por la noche. El Shabbat por la mañana encontraron a toda la familia muerta. Reb Nosson, su esposa, su hermano Aarón y una mucama. Solo 2 niños sobrevivieron. La más grande, una niña de 4 o 5 años de edad, está muy grave, con varias heridas en todo el cuerpo. El otro es un pequeño infante. Por el momento los asesinos no han sido atrapados, aunque un hombre ha sido arrestado. Alim Literufá, o sea, las cartas de Reb Nachman, número 166. Shabbat Hanukkah de 5595. Las continuas calumnias sobre Reb Nosson hicieron que el Sabraner emitiera otro edicto dando permiso para denunciar a las autoridades a Reb Nosson y a los bresleveros. Durante los primeros días de Hanukkah del año 5595, a finales de diciembre de 1834, los oponentes de Reb Nosson en Breslov fueron a ver al intendente del pueblo para informar en su contra. Afirmaban que estaban dedicados a actividades antigubernamentales y que operaban imprenta ilegal. Le dijeron que los Hasidim de Breslev eran extremistas que oraban y estudiaban de manera inmoderada, que nunca trabajaban, que eran parásitos sociales y que eran, por lo tanto, dañinos para el gobierno. Era como si Reb Nosson hubiese fundado un nuevo culto. Tobot Zichronot, página 140. Los informantes sabían que los seguidores de Reb Nosson solían reunirse con él para el Shabbat Hanukkah y le aconsejaron al intendente que esperase hasta ese momento para poder arrestar de una sola vez a toda esa gente tan peligrosa para la sociedad. Sugirieron que el mejor momento para atraparlo sería en Shalosh Seudot, cuando Reb Nosson daba sus lecciones de Torah. También le aconsejaron que confiscase los manuscritos de Reb Nosson. Para probar sus afirmaciones, estuvieron de acuerdo en ayudarlo y lo honraron con un regalo. Es verdaderamente asombroso lo que puede lograr un pequeño regalo. El sábado a la tarde, el 3 de enero de 1835, la casa de Reb Nosson estaba llena de gente que había venido a escuchar Torah. Para asegurar que nadie escapase, la policía rodeó la casa y entonces entró para hacer los arrestos. El intendente dio órdenes de arrestar solo a los no residentes de Breslov, pues no habría sido conveniente que detuviesen a sus propios residentes sin motivo alguno. Para ayudar a la policía a distinguir entre los residentes y los no residentes, los oponentes se ubicaron junto a la puerta de la casa de Reb Nosson, delatando a quienes debían arrestar. Sapos. Reb Nosson no fue detenido. Estaban seguros de que no harían ningún intento por huir. En verdad, Reb Nosson se mantuvo calmo todo el tiempo. Cuando la policía entró y empezó a llevarse a los jóvenes sentados a su mesa, comenzó a contar la historia de Reb Oser, de cómo Reb Oser se volvió un hajid de Breslev. Avenida Barcel, página 90. El intendente hizo clausurar la entrada al ático de la casa de Reb Nosson y la selló con el sello oficial. La policía se llevó una cantidad de libros y de papeles, incluyendo el Talmud y el Shulchan Aruch de Reb Nosson, la mayor parte de los manuscritos de Reb Nachman y muchos de los propios escritos y cartas de Reb Nosson. Ese sábado por la noche, los seguidores de Reb Nosson volvieron a visitarlo. Lo encontraron en un tremendo estado de deveikut, o sea, de devoción, repitiendo una y otra vez: aquellos que han nacido morirán, aquellos que han muerto serán resucitados, los vivos serán juzgados, para saber y hacer saber que Él es su hacedor, Él es su juez, Él es su testigo, Él es su fiscal. Avot 4:22. Cuando Reb Nosson volvió de su deveikut, les dijo a sus seguidores que el intendente había olvidado sellar la segunda entrada al ático proveniente del porche. Debían tomar inmediatamente una escalera, subir al ático y retirar todos los escritos que había allí. Así lo hicieron, pero en el apuro olvidaron un pequeño arcón con manuscritos. Ese arcón fue subsecuentemente confiscado por las autoridades. Reb Nosson huyó entonces de Breslov. Se ocultó en un pueblo cercano, con la intención de aguardar algunos días en la esperanza de que el tumulto se aplacase. Sin embargo, el lunes el intendente envió a arrestar a Reb Nosson. Al enterarse, Reb Nosson comprendió que debía huir del área y partió para Uman. Así comenzó la huida de Reb Nosson durante el invierno. Uman aún estaba demasiado cerca de Breslov como para sentirse seguro, por lo que de allí se movió hacia el este, hacia Sherim y Kremenchuk, donde la oposición era menos intensa.
Empolladísimo. Está bien, aquí. Shalom. 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 Los Breslovers de aquí me recibieron con gran amor y entusiasmo, mucho más que antes, pero no puedo descubrir el sufrimiento que tuvo que atravesar en el mismo viaje. El camino se encontraba en un terrible estado y los caballos estaban débiles para un hombre de mi edad. Un viaje así es extremadamente difícil. Para un hombre de mi edad, un viaje es extremadamente difícil. Me equivoqué aquí, volví a repetir. Para un hombre de sí, pero aún así, en medio de tanto sufrimiento, tuve mucho en lo que apoyarme. Quiera Dios garantizar que algún día puedas llegar a contarte todo esto para que puedas comprender las maravillas de la providencia de Dios y la bondad con la cual Él renueva la creación cada día, restringiéndose desde el infinito en cada experiencia, en cada palabra y en cada pensamiento que tiene cada persona, de acuerdo a su lugar y tiempo, para presentarle alusiones de cómo acercarse a él. Alim Leterufá, número 169. Al llegar al Sherin, Reb Nosson continuó con lo que había dejado en Breslov, orando y estudiando con su usual intensidad, inspirando a los Hasidim de la ciudad y trabajando en sus discursos. Permaneció en el área de Sherin hasta el comienzo del mes de marzo, cuando viajó a Umán para Purim y no volvió a Breslov, sino cerca de 2 semanas antes de Pesach. En Breslov, Reb Nosson tenía un seguidor muy cercano llamado el Reb Samuel Weinberg. Sí. Este hombre era bien conocido como las autoridades y tenía algunas influencias. Mediante una mezcla de persecución y de soborno, logró en una semana la libertad de los Breslovers presos, pero le llevó a varias semanas más. Es Bresleveros. Sí. Pero le llevó varias semanas más persuadir a las autoridades para que le devolviesen los libros y los manuscritos confiscados. La mayoría fueron devueltos, pero muchos de las plegarias del Reb Nosson y un volumen entero de sus discursos sobre el Shulchan Aruch, Loredea, nunca fueron recobrados. El Reb Samuel, ¿se lee Samuel o Esmuel? Samuel. Como quiera. Samuel también demostró la inocencia del Reb Nosson y con la ayuda de un regalo al intendente pudo arreglar para que el Reb Nosson volviese a su hogar sin temor a ser encarcelado. Mientras tanto, en Breslov y en las áreas circundantes, las hostilidades no disminuyeron. Los partidarios del Shatranner comenzaron a interferir en las vidas de los Hasidim de Breslov, boicoteando a aquellos que tenían comercios y haciendo lo posible para cerrarles toda fuente de ingresos. Muchos de los Hasidim más pobres recibían ayuda de las organizaciones caritativas, incluyendo una porción semanal de harina Berlore Dea 256-1. Se hicieron esfuerzos para detener la distribución de harina a los Breslovers más pobres, aparte de sufrir sanciones económicas. Los Hasidim de Breslov se vieron sujetos a un constante abuso, burla, pedradas y ataques en general. Mientras estuve en Sherin,
Reb Noson se mantuvo informado del desarrollo de los sucesos a través de las cartas de sus hijos, el Reb Shani y Reb Ishak, y de Reb Samuel Weinberg, Reb Abraham Ber y otros. No tenemos sus cartas, pero a partir de lo que el Reb Noson les escribió en respuesta, está claro que ellos expresaban sus temores y angustias debido al sufrimiento. Reb Noson les respondía en extenso, consolándolos y fortaleciéndolos y aconsejándoles lo que debía hacer. Toda esta persecución es solo temporal. Nuestros días son como una sombra pasajera. Dentro de poco tiempo todo esto habrá pasado y será olvidado. Aunque ahora debamos soportar el sufrimiento y la humillación, aquellos que se mantengan fuertes en su unión del Rebbe no serán avergonzados más tarde. El Baal Shem Tov y sus seguidores también sufrieron. Baal Shem Tov. Todos los seguidores del Rebbe tenían su parte de abuso y hostigamiento. Incluso si lo que ahora estamos sufriendo es mucho peor que antes. Esto simplemente muestra lo valioso de nuestra unión del Rebbe. Solo espera un momento hasta que pase la ira. Isaías 26, 20. Por cierto, Dios no nos abandonará. Él nos mostrará una señal para bien y nuestros enemigos verán y serán avergonzados. Alim Leter Rufa, número 269. Ustedes, los Hasidim que viven en Breslov, aún no han probado el dolor y la amargura de la oposición. Amargura, el dolor y la amargura de la oposición. Probado. Si no han probado, aún no han probado. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Mis hermanos y amigos, todos tienen que pasar pruebas en esta vida. Afortunada es la persona que puede enfrentarse a ellas. Ustedes ven lo que le ha sucedido a Moshe Hankesh. Todos se están riendo de él, incluso nuestros oponentes. Pues ha caído tan bajo. Quiera Dios tener piedad de él, de levantarlo y hacerlo retornar a la verdad pronto. Ibid número 171. Bueno, aquí empezamos con otra. Aquí dice: aquellas amenazas con la pérdida de su cuota semanal de harina, Reb Noson les escribió. O sigo leyendo. Como quiera. Aquí. Puede seguir aquí. Listo. Shalom. ¿Qué hace la gente pobre en lugares donde no hay un comité central que distribuya harina? Ellos tampoco reciben ayuda alguna y aún así continúan vivos. Después de las tantas veces que les he hablado sobre cómo Dios provee nuestras necesidades, ¿será esto una prueba para ustedes? ¿Estarán preocupados por la harina? Ragliudel, Re Samuel, Isaac y muchos otros de nuestros grupos fueron extremadamente pobres en su juventud. Nadie en Dashet se ocupaba de ellos. Cuando me volví un seguidor del Red, dejé de preocuparme por el tema de ganarme la vida y nunca perdí nada debido a ello. Y si es por mí que están preocupados, entonces pidan para que Dios me proteja y me salve de mis enemigos. En cuanto a la cuota de harina, la confianza del rey
de Reynoson fue reivindicada. Uno de los empleados del molino de harina de Moshe Jenkins, ubicado en Cheresville, era un tal Red Isaac. El mismo Moshe Jenkins le había hablado tanto a Red Isaac sobre el Red Nachman que éste se volvió un Breslover y seguidor de Red Noison. Incluso luego de que Moshe Jenkins comenzó su antagonismo a los Breslovers, se negó a despedir a Red Isaac. Red Isaac hacía las entregas de harina en Breslov. Solía pasar luego de la medianoche y arrojar una bolsa de harina en la casa de Red Leach, un hasid de Breslov que vivía en las afueras de la ciudad. Red Leach le entregaba más tarde la harina a Red Noison. Así Red Isaac hizo posible que Red Noison y sus familiares recibiesen harina durante todos los años de opresión. Cuando Red Noison se enteró de que Moshe Jenkins estaba protegiendo los derechos de los pobres, hizo notar, el Red Nachman ya nos había dicho que en medio de la maldad siempre hay una chispa de bien. Por otro lado, el incesante acoso era una amargura prueba a los Breslovers, algunos de los cuales querían presentar sus quejas ante la prohibición con la esperanza de que arrestasen a sus enemigos. Sin embargo, Red Noison les escribió diciendo que no debían informar sobre sus enemigos, sino solo presentar pruebas atestiguando sobre su propia inocencia. A partir de sus cartas tengo la sensación de que están innecesariamente asustados. Contemplen la salvación que hemos tenido en medio de estos problemas. Aún espero poder llegar a vivir en paz en Breslov y nadie podrá hacerme daño de ninguna manera. No le teman a sus pedradas. Si nosotros tenemos ventanas, también ellos. Si se vuelve permitido el romper ventanas, ninguna ventana de Breslov quedará sana. Pero el gobierno también tiene sus leyes, como enseñaron maestros sabios. Si no fuese por él, tenemos el gobierno, la gente se tragaría viva una a la otra. Aquellos que arrojan piedras son el opuesto absoluto de Breslov, pues el versículo dice: les quitaré sus corazones de piedra y les daré un corazón de carne. Los opuestos de Breslov quedarán aquí. La piedrita. No, que corazón de piedra versus corazón de carne. Corazón de carne es basar, lev. Basar es carne, lev es corazón. Y Breslov tiene, o sea, están esas mismas palabras. Basar lev, corazón de carne, es Breslov. Un corazón de carne es de Breslov. Un corazón de piedra es lo opuesto a Breslov. Tira la piedra. Y aquí decimos, tira la piedra y esconde la mano. Sí. Más solapados todavía, pero entonces Breslov es una empatía, o sea, que todo el mundo tiene los puntos buenos. Un corazón de carne es amar a los demás, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que trajo Rabbi Nachman de Breslov. Pasarle. Luego dice: sin embargo, aunque Red Noison y los Hasidim de Breslov no lo sabían, el éxito de Red Samuel Wittenberg solo se debió en parte a sus propios esfuerzos. El principal motivo por el cual pudo lograr la libertad de los que habían sido apresados
se debió a la oposición que había decidido que en lugar de tratar de operar a través de las autoridades, sería más efectivo atacar directamente. El zar Ragnar emitió para ese entonces su infame edicto de expúlsenlos, persíganlos, asústenlos y destrúyanlos. Nada era más grande que la mitzvá de deshacerse de un Breslover. Se enviaron cartas a todas las ciudades y pueblos de la región, desde Breslov a Umán y de Ter Orivixa, informándoles a los líderes de las comunidades Sabarmer sobre el edicto. Había un dicho en Rusia: con 10.000 rubios podemos comprar cualquier cosa. Al emitir su edicto, el Sabarrer hizo planes para utilizar al menos 100.000 rush como dinero de soborno por si las autoridades decidían ponerse en su contra por tomar la ley en sus manos. Algunos de sus seguidores más ricos tenían contratos con el gobierno para el mantenimiento de los caminos por valor de más de 100.000 rubios. El zar Ragnar les dijo a sus seguidores: ¿cuánto me darían por los Breslover rebeldes? Ellos le respondieron: hasta la mitad de nuestras ganancias. Como contrapartida, el zar Ragnar agregó su firma personal para que ellos obtuvieran préstamos. Poco tiempo después, sus negocios comenzaron a ir mal y eventualmente llegaron a la bancarrota. Para su gran vergüenza, el zar Ragnar se vio forzado a cumplir con sus obligaciones. Antes de fallecer, dijo que la bancarrota había sido la responsable en gran medida de su muerte. Siga así. Vale. Sin restricción. Esto que hace. Sin restricciones. Chao. Shalom. Sin restricciones. Enter Ovitsa, un Hasid de Breslov, fue atacado y torturado tan severamente que nunca pudo recuperarse de la golpiza y sufrió de epilepsia por el resto de su vida. En Tulchin, Re Ishak, el hijo de Red Nosen, no podía orar en el Chul, pues siempre era interrumpido. Se hicieron esfuerzos para que lo despidieran de su puesto en la oficina postal, mientras que en su lugar sufrió un constante ataque por parte de su esposa. Re Ishak, Re Abraham Verde Tulchin, fue golpeado hasta que aceptó romper sus lazos con Red Nosen, aunque más tarde, cuando las cosas se aquietaron, volvió a él. En cierto, Red David de Tulchin tenía fobia de salir solo de noche. Fue atado a una tumba en el cementerio y se le dijo que allí se quedaría toda la noche si no maldecía a Red Nosen. Otro Hasid de Tulchin fue atado y arrastrado por las calles hasta que maldijo a Red Nosen. De todos los seguidores de Red Nosen en Tulchin, un tal Red Mordejai pasó la prueba con la más grande muestra de lealtad. Fue golpeado y arrastrado al centro del mercado, donde se lo hizo parar sobre una piedra y se le dijo que maldijese a Red Nosen. Pese a los golpes que llovían sobre él, Red Mordejai se mantuvo de pie sobre la piedra cantando, pero Mordejai no se arrodillaba ni se postraba. Esther 3:2. Red Naaman de Tulchin no estaba en su lugar cuando comenzó la disputa. Era muy pobre y la única manera de desplazar en un lugar a otro era haciéndolo a pie. Tan pronto como llegó a su lugar, su esposa y sus suegros le contaron cómo estaban siendo perseguidos por los breleveros de Tulchin. Temiendo por su vida, le dijeron que partiese inmediatamente. Demasiado cansado para ir muy lejos, Red Naaman se detuvo para descansar en las afueras de Tulchin, en una casa que pertenecía a un hombre que él sabía que no estaba en contra de los Hasidim de Breslov. A la mañana salió a pie para Umán. Por el camino, Red Naaman pasó a través del pequeño pueblo de Nahiliska, sin vestimentas para afrontar el tremendo frío. Decidió arriesgarse y detenerse durante unas horas para entrar en calor. Caminó por el poblado hasta que finalmente encontró a un judío.
Red Nachman le preguntó dónde podía encontrar una casa en la cual pudiese calentarse. La primera pregunta que el hombre le hizo fue: ¿eres un Breslover? Es posible incluso que te maten. Red Nachman le respondió: ¿cómo puedes siquiera sospechar que soy un Breslover? El judío le mostró entonces a Red Nachman una casa donde podía entrar al calor. Red Nachman entró y se quedó de pie junto al hogar. Allí cerca había una cuna con un niño llorando. Un hombre estaba meciendo la cuna tratando de tranquilizar al niño, pero no lo lograba y los llantos de la criatura se hacían cada vez más fuertes. El hombre finalmente le gritó al niño: está llorando como un Breslover cuando reza. Viéndolo en el rostro del hombre, Red Nachman huyó de la casa y se apuró hacia Uman. En Breslau, los enemigos de Red Nachman comenzaron a apedrear su casa todas las noches, bajo el manto de la oscuridad. Normalmente, y para protección, los de la casa solían cerrar los postigos al atardecer. Una noche olvidaron cerrar los de una pequeña habitación donde estaba durmiendo Esther Chaindel, la pequeña hija de Hannah Cyril. De pronto, la niña comenzó a llorar y su madre la sacó de la cuna. Justo en ese momento en el que la levantaban, una enorme piedra entró por la ventana y cayó sobre la cuna. Si la niña hubiese estado allí, de seguro se había muerto. El sufrimiento de los seguidores de Red Nachman y en Breslau fue tan grande que al final solo 5 pasaron la prueba y se mantuvieron firmes todo el tiempo. Ya empezó, es la prueba. Solo 5. No, pues no nos pasaba nada. Solo 5 escuché. Sí. Sobrevivimos. Claro, Hashem. Tiene que tener una piedrita, pide la piedra. Oiga, ¿qué tal pues? ¿Cómo les pareció? ¿Ah? Tremenda oposición, tremenda oposición. La escuchamos, doña María. Tiene el micrófono apagado. Ya. No, quiero resaltar aquí todo el sufrimiento que les tocó pasar, todo lo que les tocó vivir, toda la pobreza, todo lo que tuvieron, todo el anhelo de salir adelante. Vemos todo lo que Reynoso, toda la pérdida que tuvo, todas las necesidades, pero vemos esa chispa divina que había en él, esos anhelos de no apartarse del revés, siempre seguir adelante. Miren una parte allá que decía que hablaba mucho de la paz, que es algo que nosotros vemos, digamos, en los países, con los gobiernos, nosotros en los hogares, nosotros en nuestra vida, en nuestra vida diaria, cada quien tiene su propia opinión, cada quien opina diferente, entonces hay temas que a veces no se pueden tocar porque se vuelven disputa. Entonces nos damos cuenta que uno a veces no puede tratar esos temas porque es una sola confusión que se vuelve. Entonces ya nosotros en el camino que llevamos ya de ser unos de Breslau, siempre, aunque nos pasen las dificultades, las pruebas, esas tormentas, que nos damos cuenta que pasaron ellos tanto y nosotros a veces nos cae una prueba y se nos dificulta tanto y no queremos pasar esa, entonces retrocedemos mucho para atrás porque a mí me pasa, porque tuve que pasar por esto, entonces no queremos aprender a que nos pase nada, entonces como no queremos aprender eso, nos llegan más dificultades a nuestras vidas y nos cuesta más pasar esas pruebas que tenemos que pasar sin estar renegando, sin estar mirando que
porque a el otro, que porque a mí, que porque me pasa, porque siempre, me acuerdo una frase que dijo Daniel comenzando yo, que siempre todo iba a estar oscuro para llegar a la claridad. Y a mí eso siempre he tenido eso, que cuando nosotros nos llegan esas dificultades, cuando nosotros estamos pasando por esas tremendas pruebas, que nosotros decimos que son tremendas, porque Dios dice que no hay nada malo, que todo es para bien. Y entonces nosotros tenemos que aprender, bueno, trabajar por cada situación en nuestra vida, así como trabajaron ellos, porque para ellos tampoco tenía que ser fácil las tormentas que pasaban, todas las dificultades. Mire que los agolpeaban en la casa, mire tantas cosas que le hicieron, y para ellos tampoco eran fácil, pero siguieron adelante con todas las situaciones, con todo lo que le tocó pasar. Y entonces, porque siempre el Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Entonces yo lo que decía era que siempre nosotros, que Dios nos dé cada día para nosotros ir aprendiendo, para nosotros ir aprendiendo a trabajar por cada área y por cada situación, y aprender a cada día en esas pruebas que nos llegan a nuestras vidas, que no son fáciles, pero bueno, agarrado de Dios, como dijo él ahí, Reynoso, agarrado de Dios, que todo va a salir, todo es para bien. Así es, todo es para bien, todo va a terminar bien. Muchas gracias. Tere, adelante, la escuchamos. Shalom. Bueno, este libro es de verdad increíble. La historia completa de todo lo que pasó Reynoso para poder poner en práctica y darnos el legado de las enseñanzas de Rabbi Nachman, publicar los libros e inclusive insistir y persistir en seguir y continuar con su creencia, con lo que a él lo mantenía vivo, que era básicamente las enseñanzas de Rabbi Nachman. Me llama mucho la atención lo que tú hablabas acerca de, bueno, de su amigo, de su compañero, amigo, vecino. Me acuerdo que la otra reunión se especificó la relación de el otro alma judía, que de verdad estaba actuando de una manera implacable. Y creo que en el reflejo del aprendizaje de Rabbi Natán de Reynoso sobre las enseñanzas de Rabbi Nachman es tan evidente, porque inclusive en el Likutei Moharan hay una frase que dice justamente que las ofensas, los oprobios o los insultos no deben ser respondidos de la misma manera, porque nuestro honor, o sea, uno generalmente discute o quiere defenderse o quiere responder porque se siente mancillado, se siente ofendido, se siente pisoteado el honor. Pero realmente quien da el honor es Hashem. Y el honor valioso, el honor real, el honor que tiene realmente sentido es el que Él nos da y no el que yo quiero a través de mi reacción o de mi, digamos, de mi molestia o de responderle a alguien de la misma manera. Ese honor no es válido, eso no es honor, eso es simplemente caer en diatriba, caer en circunstancias de molestia. Me llama también la atención lo de las ventanas, porque es como la bondad, es algo como es algo especial, de verdad. La bondad de justamente no devolver de la misma manera, de pensar de otra forma, de inclusive enseñarle a las otras personas que no tenían que responder de esa manera, sino simplemente soportar y tener la tranquilidad o la oración, seguir en oración para hacerlo. Eso con relación a la lectura. Si me permite, quería hablar un poquitico sobre el tema de la asociación y las reuniones. Nosotros somos, digamos que estamos aprendiendo a montar bicicleta.
Aquí todos estamos aprendiendo a montar bicicleta. Y yo siempre cuando hago mi bodedú, digo, Hachén, puede ser que hoy me caiga y vas a tener que agarrarme la sillita por atrás, el cojincito y volverme otra vez a llevarme 3 pasitos hasta que vuelva nuevamente a pedalear sola. Este es el camino de Bresle, este es el camino de la asociación, este es el camino de Hachén. Entonces, si yo no pongo mi parte en pedalear, lógicamente Hachén va a agarrarme la sillita y él va a irme como los papás cuando le enseñan a uno a montar bicicleta, ¿no? Pero yo tengo también que pedalear un poco y tengo también que aprender a tener equilibrio. O sea que tengo también que ser obediente a lo que mi papá, en este sentido, cuando me estaba enseñando a montar bicicleta, me decía, pedalea, enderézate, bla, bla, bla. Hachén está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la posición o qué es lo que yo debo hacer? Primero, si yo vengo de otro, porque todos venimos de otras religiones o todos venimos de otras creencias, si yo no trato de dejar un poquitico de lado eso, voy a sentirme completamente confundida toda la vida y voy a comparar. Y esto no es una cuestión de comparar. Esto es una cuestión de estudiar, de aprender y de seguir, de atender mi llamado. Y como yo digo, la palabra preferida mía, así como María tiene la de Daniel, yo siempre veo, aparte de la bicicleta, cuando yo hago bodedú, siempre trato de compararme con algo que sienta. Y yo digo, ¿sabes qué, Hachén? Esto es un hilo. Al principio decía, es el hilito, la aflicción, y este camino es el hilito que tú me mandaste para yo agarrarme de ti fuerte e ir subiendo y escalando en conocimiento o en apego a ti. Ya ahora no es un hilito, como se llama la yeshiva del Rabino Arush. Y lo de bondad ya no es un hilito, para mí es una guaya, porque ya yo siento que ya sí me siento que estoy estudiando, que estoy haciendo mi parte, que estoy siendo obediente. Al principio no era obediente, al principio pensaba una cosa, al principio me creía la más inteligente, la más capaz, la que tenía mayor información. Queridos, les tengo una buena noticia. Si esa información no vale para un carajo, si usted no sigue la dirección de realmente de lo que Hachén quiere que usted aprenda. La guía de estudio está ahí. Si usted está en la asociación y quiere seguir este camino porque siente que es un llamado suyo, la guía de estudio está ahí. Inicie por lo sencillo, por lo simple, por lo básico. Escuche, no se sienta mal, hable, pregunte cuando tenga que preguntar, pero cosas que tengan que ver con los temas que tratamos, no cosas que vengan de fuera o que tengan que ver con otra información, porque aquí lo que queremos es justamente seguir un solo lineamiento, y el lineamiento de Bresle, las enseñanzas de Rabbi Nachman, por supuesto, de su discípulo Rabbi Natán. Tenemos en este momento la belleza, la gracia, la suerte, la bondad, yo digo que lo más increíble es que tenemos videos, y me disculpan la palabra, por carajazo del Rabino Arush, libros del Rabino Arush, videos del Rabino Jonathan, que bendito, o sea, llenan y enseñan. O sea, no tengo que agarrar un libro del Likutei Moharan, o tengo a alguien que me está enseñando justamente eso, y en vivo, que le veo la cara. Es más, que si lo tuviera al frente lo pudiera pellizcar. ¿Ok? Entonces, por favor, seamos un poquitico más organizados y empáticos en esto, y que sepamos que el camino es las enseñanzas de Rabbi Natán, el camino es Bresle. Vamos poco a poco, estamos aprendiendo a montar bicicleta, pero tenemos que pedalear, queridos, tenemos que pedalear, porque si no, la abuela va a parir. Gracias. No. Tere, más claro no puede ser. Sí. Más claro gracias. No galla un canto. Muchas gracias porque así sí es que hace falta. Uy, hace sí, falta gracias. Tenerla clara, sí. Sí, gracias. Hace falta tenerla clara. ¿Algo otro? Guillermo, adelante, lo escuchamos. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, señor.
Bueno, ok. Pues volviendo pues al tema, apoyando pues muy claramente los comentarios de doña Tere, porque sí pienso que es importante un protocolo para la reunión, sí, y pues lógicamente el respeto ante ustedes en la presentación, las pruebas, hoy que estamos haciendo algo nuevo para que Osman pues empiece a tener este manejo de audiovisual, y volviendo pues al tema del estudio, pienso que todos los ejemplos que tuvo Red Nelson en su persecución y su vida también es un camino para nosotros, es un ejemplo de las pruebas que con fe podemos superar, es un ejemplo de que con todas las herramientas que estamos teniendo y que se tienen en la asociación, pues básicamente nos vamos a enfrentar a ellas, y que tenemos que ir armados como soldados para poder superarlas, ¿sí? Y, y creo firmemente en eso, que sin esas pruebas no va a haber ese camino de crecimiento que queremos hacia Hachén, ¿no? Entonces, básicamente eso. Vuelvo al tema de doña Tere y gracias por sus comentarios, porque sí, hacía falta un llamado al orden para organizar, porque todos queremos crecer y pues hay unos protocolos en la reunión que básicamente si entramos debemos ser respetuosos y guardar silencio hasta que todos se organicen. Entonces solamente eso nomás para todos, con amor se los decimos, básicamente por el crecimiento de la asociación y bueno, solamente ese era mi comentario. Así es, Guillermo, sí. Sí, no, esa es la invitación porque, pero de todas maneras pues muy bueno porque aquí pues un 95% la tienen clara y bendito sea Lo Dios. llamo en la buena. No, pero sí hay que sacar la rula, pues así, porque es que a uno se la tira ahí uno de santo. Ay, no, sí, es que pecado esta persona que quiere estudiar. No, pero tiene que poner las dos manitos en el fundillo y meterle, porque pues si no, no le sirve y nos hace daño. Dios guarde. Palo en la rueda. Sí, un palo en la rueda. Sí. Bueno, no, muchas gracias, de verdad. Hay que pedirle a Hashem que nos ayude a tenerla clara así. Me acuerdo de que nosotros la tenemos clara de que estudiamos precisamente esta biografía de Reb Nosson para aprender de él, que la manera de nosotros pellizcar un poquito de la luz de Rabino Nachman es aprendiéndole a Reb Nosson. Entonces que aprendamos nosotros de Reb Nosson a tener humildad, a buscar la paz, a tener fe en Hashem, a pedirle a Hashem, a orarle a Hashem para que Él nos dé la fortaleza y el intelecto para superar las pruebas que cada uno tenemos. Amén. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén. Que Con el favor del descanse, Eterno nos vamos a encontrar el viernes. Gracias. Qué pesar que se acabó la reunión. Amén. Sigue, Chao. puedes seguir, Todo lo bueno. sigue Guillermo, sigue solo ahí. Compañeros. Sigue unido contigo mismo. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Todo lo Buenas bueno. noches. Entonces aquí. Ahí, sí. Le tiré la cinta.